Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimada tutora y demás compañeros. Mi nombre es Juan Esteban Maya Rosero, estudiante del segundo semestre del programa de Sociología de la UNAD. Y esta ponencia se desarrolla para el curso de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Bueno, ahora sí sabemos, vamos a hablar de las teorías sociológicas latinoamericanas en un orden cronológico. Y bueno, y comenzamos en el año 1492 en la teoría de la decolonialidad de poder. Bueno, sus principales exponentes y autores son Walter Mignolo y Aníbal Quijano. Bueno, a través de ella se implementó el pensamiento eurocéntrico, especialmente aquí en América Latina, que ha venido explicando las preguntas de la rama del saber, con el fin de comprender y entender el contexto a partir de una mirada local descolonizada. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de la colonialidad y la decolonialidad. Y bueno, la época colonial nace con la llegada de los españoles acá, hacia nuestro territorio, que es América Latina, los cuales destruyeron las sociedades y las culturas aborígenes, configurándolas como nuevos patrones mediante la dominación y la explotación del trabajo. Entonces, desde mediados del siglo pasado nace la decolonial, que significa la voluntad y el querer de los países de eliminar estos patrones del poder y dominación existentes desde siglos atrás. Bueno, pues esto prácticamente se trata de pensamientos que se producen desde un conocimiento situado, desde identidades y espacios geopolíticos históricamente subalternados. Esto prácticamente es la idea que nos metieron los europeos acá en América Latina, de que debemos seguir los pasos, las costumbres y demás de ellos. Y estos lo hicieron a través de la explotación a nuestros antepasados y demás. Bueno, ahora saltamos al siglo XIX. Eh, Hablamos en 1857 de la teoría de la revolución. Sus principales exponentes son Clodomiro Almeida y Carlos Marx. Bueno, esto es la herramienta fundamental de que disponen los explotados para sentar las bases de la transformación revolucionaria de la sociedad. Debido a la importancia radical que tiene la teoría revolucionaria para los comunistas y para los explotados, consiste en su papel histórico. Bueno, pues esto prácticamente consiste en la transformación de la estructura social capitalista en una sociedad sin clases. Su sujeto en la clase obrera, en la mediana que alcanza la conciencia de su propio ser y de su propia necesidad de clase emanciparse, de su clase de emanciparse. Bueno, ahora sí nos saltamos al año 1920 a la teoría de la subalternidad. Sus principales exponentes como lo son Javier Sangeis y Gramsci. Bueno, esta la define como una condición de subordinación entendida en términos de clase, costa y género. Esta también viene a marcar un hito en la construcción de contrahegemonías. Ahora sí, pasamos a la década de los 40 a la teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL. Sus principales exponentes y autores son Raúl Prebisch, Celso Furtado, Osvaldo Zunkel y Juan Noyola. Bueno, esta deriva de la tradición radical asociada al marxismo y la vertiente reformista vinculada con el keynesianismo y el institucionalismo. Bueno, pues la teoría, esta rechazó a la teoría tradicional del comercio porque plantea políticas de industrialización por sustitución de importaciones para reducir la brecha entre los países menos desarrollados. Entonces aquí hablaríamos también de la centralidad y la periferia de la década de los 30. Bueno, en esta teoría, según Prebisch, en su análisis estructuralista, dice que los países industrializados considerados del centro de la dinámica económica mundial miran a los países subdesarrollados pero importantes productores de materias primas y alimentos como su centro de acopio, utilizando su poder capitalista para mantener una subordinación y hegemonía a los países llamados periféricos. Bueno, pues es una teoría que hasta nuestros tiempos continúa casi con la misma dinámica. Que los países desarrollados quieren venir a sacar todos nuestros productos y demás riquezas para enriquecerse ellos y a nosotros dejarnos lo peor. Bueno, ahora sí nos vamos a los inicios de los 50 en la teoría del desarrollo y el subdesarrollo. Bueno, sus principales exponentes son José Medina Echavarría, Néstor Porcel, Hernán Villablanca, Hugo Semel, André Gunder, Frank. Bueno, en la década de 1950 se empezó a hablar de que tomando en cuenta el nivel del desarrollo económico, social y cultural, existen países desarrollados y subdesarrollados. Bueno, las características de los países desarrollados pues poseen alta renta por capital, industria potente y un alto nivel de vida. Los países subdesarrollados pues poseen baja renta, desarrollo independiente escaso y una economía con obra
con mano de obra barata. Pues aquí pues prácticamente los países desarrollados son como países europeos y algunos países centroamericanos, mientras que los países subdesarrollados prácticamente están aquí en Latinoamérica, pues porque no tienen la mejor economía, pero tampoco tienen la peor economía, entonces eso deriva que sean un país subdesarrollado. Bueno, entonces vamos a hablar del desarrollo y el subdesarrollo. Bueno, Raúl Prebisch hacia los años 50 presentó una explicación económica de la problemática a través de la elaboración de una teoría del subdesarrollo, donde existen en los países latinoamericanos distintos, donde es visible la consistencia de estructuras productivas modernas, de alta productividad y de estructuras arcaicas, al igual que la desigualdad en los ingresos y los salarios. Ahora vamos a hablar de la dictadura y democracia. Bueno, han sido varios los regímenes dictatoriales en los países de América Latina durante los últimos tiempos, esa manera autoritaria de gobernar, la cual le resta participación y poder al pueblo. Las transiciones de las dictaduras a las democracias y viceversa en países de la región han creado desestabilidad social y económica. Estas dos formas de gobernar hacen del pueblo su principal objeto de juego. Bueno, ahora sí vamos a los años 50, a la teoría de la liberación. Bueno, y sus principales exponentes son el sacerdote Carlos Mojica y Enrique Dussel. Bueno, esta deriva de las corrientes marxistas y del materialismo histórico. Bueno, esta se usa para pensar la realidad social e histórica de los pobres. Bueno, entre sus principales ideas está la opción preferencial, la salvación, la espiritualidad y la liberación. Bueno, ahora sí nos pasamos al final de los años 50, a la teoría de la dependencia. Sus principales exponentes son Fernando Cardoso, Enzo Faleto, Rui Muro Marini. Bueno, esta deriva de la teoría estructuralista, la corriente neomarxista y marxista no ortodoxa. Se conoce el pensamiento económico que surge a finales de la década de los 60, donde intenta explicar la pobreza y el subdesarrollo en América Latina, considerando las formas que adquiere el sistema capitalista. También establece las diferencias entre países ricos y pobres. Bueno, a ver si pasamos al capitalismo y la dependencia. Bueno, la dependencia del capitalismo se explica desde la colonia, ya que los países de América construyeron una matriz productiva mercantilista. Desde ese momento surge una dependencia económica que trasciende a lo político y a la segregación y distinción de clases. Bueno, en América Latina surge como una respuesta a diferencias políticas, económicas, la Primera Guerra Mundial y el posicionamiento de Estados Unidos como una nueva potencia mundial. Bueno, estas etapas antes y después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos trasladamos hacia el año 1964 a la teoría de los estudios culturales. Bueno, sus principales exponentes son Alfonso Reyes, Fernando Ortiz y José Carlos Mariátegui. Bueno, esta tiene sus orígenes en el Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Brigham, Inglaterra, en 1964. Esta analiza la inclusión del amplio debate del cambio cultural derivado del actual contexto mundial de renacimiento de identidades. Esta también se mira como una capacidad que nos pertenece a todos como capacidad de creación humana. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las industrias culturales. Entre sus principales autores está Canclini, Néstor y García. Bueno, en América Latina se ha avanzado paulatinamente con relación a las políticas de la industria cultural, la cual ha sido una apuesta para la identidad y la diversidad de la región. Bueno, en el siglo XXI se promovieron iniciativas por el derecho de autor y derechos conexos. En los años 80 se empieza a realizar en Latinoamérica eventos de talla promovidas a favor de industrias culturales, foros, festivales, convenios, reuniones que respondían a la preocupación de los gobiernos de defender la identidad y diversidad cultural. Entre lo más importante en los avances de políticas en pro de las industrias culturales es la creación de departamentos descentralizados y nacionales a favor de cada uno de los sectores de la industria. Bueno, ahora sí pasamos a la sociedad tradicional y la sociedad moderna. Esta se basa en creencias y valores tradicionales, tratando de mantener su identidad, en cambio que la sociedad moderna se basa en poder y distinción de clases sociales. Estos estilos de vida han generado un choque entre ambos, ya que se han vuelto egoístas y cada uno busca sus intereses personales. Ahora sí pasamos al eurocentrismo y etnocentrismo. Bueno, Latinoamérica en su mayoría fue colonizada por europeos, los cuales introdujeron sus culturas, desplazando y aprovechándose de los recursos capitales y humanos de las diferentes etnias.
Al pasar el tiempo, muchos grupos sociales consideran la cultura europea el motor de toda civilización. En contra de eso aparece el término etnocentrismo, la cual es conformada por grupos que reconocen el potencial humano de su propia cultura, tratando siempre de conservar su cultura idiosincrasia. Vamos a hablar también de lo urbano y lo rural. Bueno, eh, entre lo urbano y lo rural tiene una cierta relación con los modelos centro-periferia. Las zonas rurales en Latinoamérica se caracterizan por la desigualdad social y económica, siendo los que abastecen las zonas urbanas de materias primas y alimentos. Lo urbano se caracteriza por el crecimiento desproporcional de ciudades, producida por el éxodo masivo de campesinos en busca de oportunidades. Bueno, ahora sí pasamos a la hegemonía ideología. Bueno, Antonio Gramsci fue quien utilizó el término hegemonía en el siglo XX para analizar las claves sociales y la superestructura. Esta práctica sería indispensable para una liberación política e intelectual del proletario, reivindicando y creando su propia cultura de clase. La ideología se relaciona con la ideología teniendo en cuenta que en América Latina son muchos los países que han vivido bajo patrones hegemónicos y de dominación debido a la ideología que gobiernan al pueblo con ideas subjetivos. Y ahora sí vamos a hablar de la pobreza y riqueza. Bueno, la pobreza es definida como aquella condición caracterizada por la carencia de recursos, medios u oportunidades para la satisfacción de las necesidades humanas mínimas, tanto de tipo material como cultural. La riqueza es la abundancia de recursos materiales e inmateriales, también la posesión colectiva, riqueza social o nacional o posesión individual, riqueza personal de bienes y activos financieros por lo general concretados en forma, propiedades, bienes, muebles e inmuebles. Puede estudiarse desde el punto de vista antropológico, sociológico, económico o incluso moral, y su significado solo puede entenderse por completo respecto al ser humano y al concepto opuesto de pobreza. Bueno, y por último vamos a la brecha del conocimiento o brecha tecnológico. Bueno, vamos a ver que el exceso de información crea brechas de conocimiento en nuestras vidas. En el mundo las nuevas tecnologías suministran tanta información la cual es imposible retener en el cerebro. Existe diferencia entre la información recibida y el conocimiento. En las zonas rurales existe mayor posibilidad de existencia de brechas tecnológicas, ya que en estos lugares no hay acceso a las nuevas tecnologías, limitando a las personas a la información. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de las reflexiones. Vamos a responder la pregunta planteada, que es, a ver, bueno, ¿cuáles son los nuevos escenarios que se evidencian en la sociología latinoamericana con relación a la explicación de la realidad propias de la religión y cuál es la responsabilidad que tiene en la comprensión de complejidades de nuestras sociedades? Bueno, entonces, los nuevos escenarios latinoamericanos están cargados de un simbolismo de apertura hacia el cambio. La sociedad se ha cansado del estatus que ha decidido intervenir en el futuro de sus países. No existe una representación por parte de los dirigentes políticos y por esta razón se ha perdido la confianza hacia los gobernantes, porque estos han traicionado al pueblo que los ha elegido. Las decisiones que se toman a puerta cerrada en los gobiernos actuales van en contra de su pueblo, sumiéndolos cada día más y más en la pobreza y en la desigualdad. Estamos ante una fuerza imparable conformada por seres humanos armados por su determinación que han empezado a cuestionarse las normas que los rigen. Estos no paran de violarlas, sino discutirlas para que las personas afectadas sean escuchadas. Todo esto gracias a las transformaciones de los microentornos como las familias, donde se han empezado a socializar y discutir las decisiones del país y esto ha generado una gran influencia en el mundo. Bueno, pues desde la sociología se puede estudiar las transformaciones las transformaciones que sociólogos que vienen de las regiones identificando las nuevas clases sociales en producto de las transformaciones para así convertirlas en objetos de estudio. Vamos a responder la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es la relación que tiene la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo con la emergencia de nuevas formas teóricas de entender el poder y la política? ¿Cuál es la relación con la emergencia y los nuevos movimientos sociales? Bueno, pues la relación entre la crisis de la modernidad y la lógica binaria del colonialismo nos demuestra que el hombre se dio cuenta de lo que puede hacer con la tecnología, a la vez que las personas quieren pertenecer a grupos sin ser encasillados. Por esta razón, el sociólogo Simon Bauman nos habla de las sociedades líquidas como nuestra de la posmodernidad, donde los individuos no saben a qué aferrarse, sus argumentos no tienen sustento.
porque se basa en sus opiniones y creencias. En cuanto a su relación con los movimientos sociales, en Colombia se pueden observar movimientos que se mantienen con el tiempo, como los de las comunidades indígenas, afro, clase obrera y transportadores. Bueno, los movimientos sociales recientes como feministas, animalistas o vegetarianos van ganando participantes a medida que el tema se vuelve de moda. Con esto no se busca deslegitimar a este tipo de movimientos, pero sí se busca explicar la sociedad líquida que no tiene una motivación de peso a que aferrarse. Bueno, y por último vamos a responder cómo profundizar en el conocimiento del pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestras propias realidades. Bueno, las transformaciones sociales que se están viviendo actualmente en el mundo van a dar paso a nuevos sujetos de estudio por parte de la sociología. Es menester Estas empezarán a transformar los microcontextos a partir de la promulgación de la introspección, reconociendo que el cambio social empieza por los individuos en sus hogares, fortaleciendo a las familias y brindando las herramientas necesarias para la educación, para que forme en pensamiento crítico a los individuos, producto de las transformaciones sociales de la actualidad, para que continúen en la lucha para la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Y bueno, compañeros y tutora, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.